La sobremesa. Un tiempo para compartir anécdotas, recetas, piques y los mejores datos de la gastronomía nacional e internacional. Cocinar es un acto convocante y unificador. La sobremesa, con la conducción de Karina Novarese, en Radio Mundo, 1170 AM. Buenas tardes, bienvenidos a La Sobremesa. Tenemos una sobremesa hoy para mí particularmente interesante porque es un tema que realmente sé muy poco y sin embargo es un tema que para los uruguayos es muy cercano porque si no somos el país que toma más whisky en el mundo, andamos siempre pegándole por ahí según dicen las estadísticas. ¿Ahora estamos segundos? Bueno, pero hubo momentos que estuvimos primero, ¿no? Subimos el primero. Así que hoy vamos a hablar del auge del whisky y de la malta en Uruguay, de la cebada al vaso de alguna manera. Vamos a hablar de lo que se hace en el mundo, de lo que se hace acá en Uruguay. Vamos a hablar de qué tipos de whisky u otro tipo de bebidas espirituosas que pueden salir de la cebada, no siempre de la cebada. Y tenemos tres expertos, así que yo hoy voy a tratar de llamarme bastante a silencio, porque ya que no sé nada del tema, voy a aprovechar a estos tres señores que sí saben mucho. Bienvenidos. Enrique Larnaudí, ¿dije bien? Larnaudí, como medio francés. Federico Mute, bienvenido, ¿cómo andás? Placer. Ahora los voy por la invitación. Ahora los voy a presentar con sus currículums y demás, pero por lo menos para saludarlos. Y Richard Nino Auzán o Ozán. Bueno, sería Ozán, es vasco-francés, debería ser Ozán, pero me dicen Acá te dicen Auzán. Bueno, ya saben, vamos a estar hablando de whisky, esta bebida no sé si milenaria, pero centenaria por lo menos, que parecería que cada vez es más popular en el mundo, y también las variedades. Como ven, acá estoy, si ahora vemos un plano amplio, estoy repleta tanto de whiskies nacionales, estos son todos los que hace Enrique, que se llaman Larnaudí, y también con otros del mundo que trajo Nino, desde Japón, con esa maravilla de diseño, pasando por Irlanda, Inglaterra. Bueno, ahora nos vas a contar un poco más. Escocia, por supuesto. Pero bueno, la idea de hoy es hablar de whisky y darles un poquito de sabor local también, porque como estamos viendo, hay gente que se anima a hacer whisky en Uruguay, lo cual yo a priori no lo tenía tan claro, así que vamos a conversar de eso. Y ya saben ustedes que estamos siempre esperando sus mensajes, ya sea durante el programa o después, porque sacamos muchas ideas de los piques que nos tiran. Nos pueden mandar mensajes a través del WhatsApp 091-525252 y siempre los leemos y siempre nos vienen bien las recomendaciones de temas. Algunas cifras de consumo, pero seguro que ustedes las tienen más claras, así que me las van a poder ir corrigiendo. Uruguay se destaca a nivel mundial por su alto consumo de whisky. Parecería que andamos en 1,77 litros. Sí, está actualmente, no sé qué tan actualizada está la estadística, pero sí, los últimos datos andaban por ahí. Supimos estar en creo que 2,44 o 2 con algo. Después bajó mucho. Entiendo personalmente que es por la influencia de otras bebidas que llegaron a ocupar el mercado que antes quizás no estaban tan presentes. Bueno, creo que lo hemos visto, ¿no? Sí. El auge del consumo del Fernet, el auge del consumo de la cerveza artesanal, el auge del consumo del gin tonic. Sí, de bebidas espirituosas que capaz que estaban un poco de costado, de los cócteles, de todo eso, ¿no? Que se han ido popularizando y han desplazado quizás al whisky, que antes era como lo más común, ya sea en los bares, ya sea en las previas de más jóvenes quizás. Ahora yo creo que el whisky en las previas, no sé, capaz que el whiskola. Pero históricamente también, yo creo que el whiskola era un camino de entrada hacia el whisky que le abría una cancha muy grande y en los bares. Y hoy hay otras ofertas que quizás antes no eran tan populares o la gente no consumía. Antes el Fernet llegó un momento que explotó, que parecía que el Fernet era una bebida uruguaya de toda la vida y no era algo que se consumiera. No, claro. No, sí. Creo que son los ciclos de la vida, ¿no? Todo empieza de vuelta, porque el Fernet era algo que tomaban nuestros abuelos, nuestros padres, más como algo. En mi casa se decía que era más digestivo, no sé si era verdad o mentira, pero no se tomaba, creo, en los vasones que se toman. Claro. Hoy en día se toman en los boliches. La gente compra los boliches adentro botella de Fernet al nivel que se tomaba vodka, gin. Ya que estás comentando, les presento a Federico. Federico es emprendedor en esta área del whisky y de la cebada y maestro destilador, pionero también en Uruguay la elaboración de whisky.
Se inició en los boliches. Sí, no, destilador no, pero tenés razón. Pero sí a la parte... En cualquier momento. Pero sí en la parte más comercial. Me faltó asistir al curso de Enrique. Vos tuviste... Pero yo tuve un bar durante mucho tiempo, el Kendrius Cottage Bar, como durante 5 años, y ahí lo que hacías era tener hasta 60 etiquetas. Sí, yo iba a tener 60 etiquetas diferentes de whisky, yo iba a ser un punto de referencia también para los que tomaban whisky en Uruguay que les gustaba, porque bueno, en un lugar donde podían encontrar una amplia oferta, y también que te reciba alguien, bueno, como Nino también, que después va a contar, supongo, un lugar donde alguien te atienda y que supiera de whisky y sabía lo que te estaba hablando, porque es un tema a veces que vas a un lugar, capaz que hay una oferta de whisky, pero la persona quizás te atiende. ¿Y por dónde te vino eso? ¿Cómo te empezó a gustar el whisky a vos? En realidad, igual ahora voy por todo, porque me interesa por dónde ingresar al whisky. Yo arranqué atrás de la barra de muy chico, pues bueno, mis padres son los dueños de Pontevecchio, sería Pontevecchio, entonces, bueno, me crié básicamente atrás de la barra, atendiendo, ayudando. Vos veías cómo se servía el whisky así. El whisky, siempre, bueno, yo siempre digo, el primer recuerdo que tengo de servir un whisky era de chico, que claro, estaba atrás de la barra, y ¿qué puedo hacer? Bueno, estaba a servir, era agarrar la botella con las dos manos, porque claro, una mano no me daba, era muy chico, servir en la medida y después volcaba, porque claro, era de chico, bueno, hoy no está muy bien visto, pero era otra época. Todos tomábamos agua con vino de chicos, y no pasaba nada. No, whisky creo que no se animaban todavía. No, y de chico, pero no lo tomaba yo, lo servía. Y bueno, está bien. Entonces siempre estuve un poco atrás de la barra, y después, bueno, se me ocurrió la idea de abrir un bar escocés, porque siempre estaba como eso, el Irish Pub, y dije, pero ¿por qué Escocia no? Mi familia originalmente vino de Escocia hace unas cuantas generaciones. Dije, ¿por qué Escocia no? Escocia creo que tiene una representación mundial muy importante, un orgullo histórico. Creo que estaría bueno reflejarlo en un bar. Y Federico, ahora vos estás un poco utilizando todo ese conocimiento y toda esa curiosidad en el canal de YouTube La Nación del Whisky. La Nación del Whisky, exactamente, donde, bueno, hago entrevistas a gente que está vinculada al mundo del whisky, a gente, bueno, coleccionistas. Ahora hace poco hice una cobertura del evento del Uruguay Whisky Day, que también está disponible para los que quieran verla. Y bueno, como unir un poco mis dos patas, que son por un lado la comunicación, que eso me gusta, de lo que además trabajo, y por otro lado una de mis pasiones, que es el whisky, que también, y bueno, fue una forma de unir las dos cosas, poder seguir vinculado al mundo del whisky, poder charlar con la gente del mundo del whisky, y también comunicar, que a la gente le interesa conocer más, ¿no?, de este mundo, conocer las experiencias de cerca, ¿no? O sea, entender lo que es, este año fui a Escocia, entender lo que es recorrer una destilería, cómo te reciben, qué podés ver, qué podés hacer. Lo mismo en los bares, porque una de las cosas que te puede pasar si alguien que quiere probar un whisky llega a un bar de repente en Londres o en Escocia, en los dos lugares hay bares de whisky, y ves 300 botellas, está ahí, ¿para dónde arranco? ¿No? O sea, es una gran pregunta. Sí. Incluso al que sabe ve esa pared de whisky y dice, bueno, ¿para dónde arranco? Entonces, bueno, comentaba que mi recomendación en esos casos es preguntarle al que te atiende. Realmente hay gente que sabe, que está interesada, aclarar cuánto querés gastar, porque no es menor. Mirá los vasos que empezó a sacar Nino, ahora vamos, qué divino. Enrique viene desde hace mucho tiempo con este tema, pero a ver si tengo bien los datos. En el 2011 vos empezaste con la cerveza artesanal primero, que también se hace con cebada, así que fuiste presidente del Club de Cerveceros Caseros del Uruguay. En el 2017 empezaste a investigar para desarrollar tu whisky artesanal, y en 2021 registraste el primer single malt uruguayo. Que me comentabas, y contalo vos, porque este libraco hermoso es el Atlas Mundial del Whisky, la tercera edición, y de alguna manera que no sabes muy bien cómo, tu single malt llegó. Sí, mostralo. Sí, o yo te lo busco. ¿Qué número era? No, igual no hay foto. Lo que está es el mapa de Sudamérica en una publicación de alto nivel, y que todavía no nos explicamos cómo estamos ahí, pero estamos ahí. Y bueno, alguien hizo bien el trabajo. Han viajado botellas mías por muchas partes del mundo, y bueno, y eso le ha dado cierta difusión, que acá tenemos por ejemplo el mapa de Argentina, y está en Larnodí, en Punta Colorada. En Punta Colorada, yo soy de esa zona. Bueno, entonces nosotros tenemos una microdestilería artesanal de concepto de hobby. Nosotros apostamos, como hicimos en la cerveza, a un producto artesanal que no logramos imponer que se entienda.
todavía el concepto. Artesanal por la forma de hacer y por la forma de volumen. Y por el volumen y por la capacidad, y porque tenemos productos que no van a estar nunca homogéneos, que nunca va a ser el mismo, cada botella, cada partida va a tener un perfil diferente, va a tener una evolución diferente, cada barrica, porque nosotros no buscamos, o sea, la industria más o menos tiene que mantener el comprador masivo que va a una góndola, quiere tomar lo que le gusta o lo que prefiere, entonces tienen que homogeneizar sí o sí. Nosotros trabajamos con que se exprese la malta, el tiempo, las levaduras, la fermentación que hacemos, y entonces por eso, y además lo hemos hecho como un emprendimiento no económico, sino como un tema de hobby, de placer, de entretenimiento, de desafío, de hacer algo, y ahora estamos en un proceso que dijimos, estamos muy solos, y necesitamos o tenemos la utopía de poder lograr una movida de destiladores artesanales haciendo productos de calidad. Entonces empezamos a dar cursos donde estamos transmitiendo absolutamente el 100% de lo que nosotros hacemos. Guardate esa información porque quiero que en la segunda parte me lo cuentes, porque así voy acá a nuestro mega experto, Richard Nino, que sí, vos pasaste básicamente por todas las áreas de lo que puede ser las espirituosas. Primero bartender, o no sé si primero, pero fuiste bartender, crítico gastronómico, sommelier, tenés certificaciones en algo que se llama WSAT, nivel 2 en Spirits, y bueno, has participado muchísimo en cosas, en cursos especializados, no solamente en whisky escocés y irlandés, sino también en gin. ¿De dónde te viene todo esto y cómo lo juntás particularmente en el whisky? Acá hasta trajiste los vasos, este es el de agua, no se confundan. Ahí tiene él los vasos que les voy a empezar a mostrar. Este me parece de morirse. Y está en su versión más grande, y estos vasitos chiquitos que entiendo que es más para catar, ¿no? Exacto. Bueno, contame cómo entraste vos a todo este mundo. Bueno, seguimos con lo políticamente incorrecto, como estaba el colega de Fede. Yo también, otro Uruguay, otro momento, otra conciencia de la gente. Yo también empecé muy chico en el mundo del bar, pero más bien yo nací en el interior, entre San José y Trinidad, en un paraje que se llama Chamizo, y tenía un tío a 6 kilómetros de mi casa que tenía una pulpería de ruta donde paraba la onda, le dejaba, yo qué sé, lo que traían de otros departamentos. Donde se vendía, tipo ramos generales. Exacto, bueno, sí. Entonces mi tío me ponía un cajoncito ahí atrás de la barra, yo para que llegara al mostrador. Y bueno, y ahí despachaba el azúcar suelto, la cocoa, servía alguna Coca-Cola, me dejaba destapar alguna Coca-Cola. Y más crecidito, ya con 8 años, ponele 9, me dejaba servir la grapa, algún whisky, etcétera. Que se me haga hombre y empieza a servir el whisky. Entonces empecé con el sentido del aroma, a sentir los aromas de las bebidas espirituosas, lo cual me llamó rápidamente la atención, bueno, todas las bebidas. Y ahí entró un poco la pasión. Luego yo tenía un amigo también que tenía otro bar, La Madre, sobre una ruta frente a lo que era la colonia de Chepare, en ruta 11. Y me acuerdo que no sé, yo tendría 15 años, 16 años, y mi amigo que vivía solo con La Madre trabajaba ahí en el bar ese. La tuvieron que internar en Montevideo, entonces me dice, ¿te animás a quedarte 2 semanas solo acá en el bar y atendérmelo? Y se lo atendí durante 2 semanas. Y bueno, y ahí empezó mi pasión. La vida te fue guiando. Exacto, ahí empezó mi pasión. Después la vida me llevó a trabajar en servicios financieros, algo que no tenía nada que ver. Pero paralelo a eso siempre trabajé en barras, tuve bar, así como Fede también con muchas maltas, porque me apasionaba mucho el mundo del whisky. Y bueno, me fui perfeccionando y estudiando, y bueno, llevo 3 viajes a Escocia, 2 a Irlanda, bueno, Inglaterra, diferentes países, y visitar destilerías y lugares, y bueno, y vas adquiriendo cada vez más conocimiento y le vas tomando más pasión. Y ahora, bueno, me dedico a esto, trabajo en una importadora como embajador de marca para WSL Brands y Vinos del Mundo. Sí.
que tienen muy buenas, siempre muy buenas. Gran cantidad de etiquetas. De vino y también ahora entiendo que no sabía que de whisky. Y bueno, y en este camino estamos. Te traje algunas whiskies para que veas un poco el panorama mundial y un poco de cristalería, porque algo que siempre me pasa, nosotros hacemos muchas catas, degustaciones y eso, y mucha gente que se está iniciando en el mundo del whisky te dice cómo se consume el whisky, o si está mal consumirlo con hielo, si está mal ponerle el whisky cola que hablábamos hoy. Todas esas preguntas me las quiero guardar porque perfecto. Las vamos a hacer, pero me da la impresión, por lo que ustedes me están contando, que el mundo del whisky se está de alguna manera sofisticando. O sea, no se llega al whisky solamente porque me voy a tomar el whiskazo ese con que está todo bien, si se lo quieren tomar también, pero como que hay curiosidad por entender más, ¿no? Las procedencias, los aromas, con o sin hielo, eso creo que ese detalle antes no sé si era tan... El mundo ha cambiado muy rápidamente en todo, digamos, se lo ha acostumbrado el consumidor a un cambio constante, el consumidor exige cosas nuevas constantemente. Pero pasa no solamente con el whisky, pasa con el café, con el no sé qué, con todo, como que uno empieza a aprender más. Todo. En el mundo de las bebidas alcohólicas está apareciendo algo curioso, que bueno, que a nivel mundial hay como una especie de campaña en contra del alcohol. Si vos entras a portales, yo ayer entré a Infobae, al País, y habían 2 notas que hablaban de lo nocivo del consumo de alcohol, que obviamente hay que tener un consumo responsable, y por supuesto que el alcohol en grandes cantidades es nocivo, pero no veo esa misma campaña en contra de la marihuana, otro tipo de drogas, sí, las pastillas, hay un montón de cosas. Es como que mundialmente hay una... Esto ha dado que haya un menor consumo, sobre todo por parte de los jóvenes, que están como en la conciencia más del deporte y no tanto del consumo de alcohol. Entonces el consumo va cambiando. Hoy en día está, digamos que el único segmento de alcohol que más crece es el premium o el ultra premium, donde la gente prefiere consumir menos, pero mejor. Y sobre todo está apareciendo, yo la verdad quiero destacar lo de Quique, porque realmente es impresionante que alguien emprenda en un país que no tiene tradición de producción de whisky, emprenda a producir un whisky artesanal con las limitantes que tenemos. Uno que ha conocido destilerías sabe lo que son las destilerías, la tecnología que hay. Bueno, hoy existe una carrera, digamos, para hacer Master Distiller. Antes era algo que se iba aprendiendo de generación en generación. Y todas las destilerías tienen laboratorio, tienen tecnología, tienen un montón de cosas para producir un whisky, y uno va a donde está Quique y él tiene un destilador pequeño ahí, en un lugar pequeño con y saca un buen y que lo ha ido aprendiendo con esa pasión, ¿no? Porque no es que fue a Alemania y se hizo un curso de Master Distiller, sino que va aprendiendo poco a poco con esa pasión que tuvo en la cerveza y que tienen esto. Y cada día van apareciendo micro destilerías o destiladores pequeños o muy 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 artesanales, que van produciendo productos que son muy interesantes, que hay que entenderlos, que no es el producto que uno va a comprar. No es el de toda la vida de Escocia, en una góndola, de toda la vida de Irlanda. Entonces hay que entenderlo como es. Tenemos que irnos a la primera pausa, tenemos un montón para hablar, tenemos 3 personas que saben mucho del tema. Ya me gusta que estén ustedes acá, porque la idea es también que la gente se pueda informar. Entonces creo que podemos, por un lado, sacar un poco de mitos, por otro lado, empezar a conocer todas estas cosas nuevas y abrir el paladar, que es lo que siempre queremos también acá en la sobremesa. Así que ya volvemos para hablar de whisky uruguayo, de whisky del mundo, de cómo acercarnos a esta bebida, que, como decía Nino, hay diferentes formas. Podés elegir tomar muy poco y tomar muy bueno. Y siempre, por supuesto, como decimos en la sobremesa, con cualquier tipo de producto, no solamente los alcohólicos, la moderación es la única clave en todo, en lo que tiene que ver con la dieta humana, ¿no? El agua en exceso te ahoga. El agua en exceso te ahoga. Ya volvemos enseguida, y acuérdense que estamos recibiendo sus mensajes por el 091-525252. El Instituto Crandon, creador del manual de cocina más vendido en nuestro país, presenta este espacio en la sobremesa.
Estamos en la sobremesa, estamos hablando de maltas, de whiskies, de cambios de hábitos y de también cómo se consumía antes, pero antes de volver a hablar con mis invitados, quiero contarles que salió el libro de un nuevo libro de Rose, de simplemente Rose, Recibir y Disfrutar de Planeta. Lo presentó hace muy poquito. Está muy lindo en todo, en diseño, en fotos. Les iba a mostrar una losa que tiene, no sé si será inglesa, pero tiene toda la pinta. Muy lindas fotos y bueno, como siempre Rose dando buenos piques de cómo organizar una linda cena, un almuerzo, cómo poner linda una mesa, cómo seguir algunas reglas de estilo que siempre deben estar, nunca pasan de moda, así que súper recomendado y ya la tendremos a Rose de vuelta por acá como tantas veces ha venido. Pero bueno, estábamos hablando de whisky con estos tres señores que tanto saben del tema y en la pausa salió esto de por qué ha bajado. Ahora está Francia primero por bastante lejos, ¿no? Por 2 y pico. Sí, está con 2 y algo. Bueno, una de las cosas curiosas es lo que mencionaba Nino, el tema de que Francia no es un país que uno asocie al whisky. Si vos pensás en Francia, pensás en los vinos franceses, en el cognac, en otro tipo de bebidas más asociados al mundo del vino quizás. Sin embargo, en consumo de whisky siempre han estado ahí. Francia, básicamente creo que en los últimos 5 años, llegó a más de 50 destilerías de whisky, la mayoría, entiendo, pequeñas, pero estamos hablando de que en 10 años pasaron de tener quizás 3 destilerías, como pasó en Irlanda, a tener más de 50. O sea, es un número importante. Eso también te habla de una tendencia mundial también a la producción de whisky, ¿no? A que se generen pequeños productores, un consumidor más ávido por la experiencia, ¿no? Del decir, un poco lo que hablábamos hoy, ya no es solo ese consumidor fiel que tomaba este whisky, es el que tomaba toda su vida, ¿viste? No cambiaba la botella jamás, y hoy es un consumidor más de experiencias, como pasa en el café, como pasa en la cerveza, que busca el consumidor del whisky, como decían, del single malt, quizás se define como un aventurero, uno que va probando, que quiere probar experiencia. Me tiene que explicar eso del single malt. ¿Por qué se habla de single malt? ¿Porque hay una sola malta? ¿Hay whiskies que son con más de una malta? Bueno, depende un poco del lugar, ¿verdad? Nosotros siempre hacemos referencia al Scotch whisky, que es una denominación de origen, como donde vemos las reglas o donde vemos los conceptos, pero en realidad, por ejemplo, ahora que hablábamos del whisky francés, el otro día puse en una cata un whisky francés que tenía particularidades francesas, digamos. Una, que el alambique era un alambique de coñac. ¿Qué es un alambique? Que el alambique es el elemento donde se destila el espirituoso, digamos. Y bueno, y ahí, si bien el concepto es el mismo, hay diferentes estilos o tipos de alambique. Y en ese caso, en ese whisky francés tenía la particularidad de que la cebada estaba producida, digamos, plantada en la región de Cognac, de que el alambique era un alambique de elaboración de Cognac, que además la normativa de Cognac exige que por ejemplo, algunas cosas son que tenga fuego directo, o sea, que digamos, tenga una llama que alimente para digamos, calentar el mosto. Y también estaba añejado en barricas de coñac. Entonces, como que tenía su estilo, su particularidad, ¿verdad? Cuando hablamos de singlet malt de Scotch, estamos hablando de un whisky 100% de malta, destilado en un alambique tradicional pot still, porque también existe la columna de destilación que fue creada por Ernest Coffey en 1830 y que es para producir más bien whiskies de grano, que son más livianos, más fáciles de producir, más económicos. Cuando hablamos de singlet malt, es el whisky de Malta, 100% cebada malteada, destilado en alambique pot still en una única destilería. Por eso, o sea, tiene sus reglas muy claras. Siempre hablando de Escocia, porque si vamos a otros países tenemos que buscar específicamente, si bien hay muchos similares que tomaron, digamos, los conceptos y las normas escocesas, cada país igual tiene su particularidad. ¿Tu single malt, cómo lo definís? El single malt tuyo cumple con las normas que pide el Mercosur, a través de todos los procedimientos que implican las normas UNIT, que está muy reglamentado. Para ser single malt tiene que cumplir con los análisis de laboratorio que lo certifican como tal, que son muy diferentes en algunos aspectos, sobre todo en lo que corresponde a congéneres y a impurezas, a lo que es un blend. Y bueno, lo primero que tuvimos que hacer para poderlo
Nosotros lo llevamos a registrar, esto era un hobby, es un hobby, era algo por la salud nuestra y de nuestros amigos, por la responsabilidad de no estar consumiendo compartiendo algo que no estaba, una que no bebida estaba que puede habilitado. tener peligros o que puede tener condiciones complicadas. El destilado no es lo mismo que hacer otras bebidas alcohólicas porque aparece un par de enemigos que hay adentro de sus subproductos que se generan, que es importante tenerlo analizado porque no hay forma casera de determinar eso, sino es a través de un espectrógrafo de gases, un cromatógrafo de gases con columnas adecuadas para estabilizar, determinar exactamente los productos que tiene. Eso lo hacía ANCAP. Hace 2 años y medio pasó para el LATU y esos análisis se hacen a través del LATU hoy por hoy, y para tener la certificación, además de la memoria descriptiva de cómo se produce, la cual debe ser aprobada, ahí nos enteramos nosotros que era el primer single malt, porque no había antecedentes ni memoria en el Uruguay para aprobar la memoria descriptiva de cómo lo producíamos. Entonces tuvieron que salir a buscar un ingeniero que tuviera credencia, un ingeniero químico, que supiera del tema, para poder avalarnos eso, y lo hizo ANCAP, y ahí descubrimos que no se había registrado nunca un whisky de Malta en los registros. Ahora entendí lo del single malt, vamos bien. Me gustaría decir, justo aprovechando lo que dice Enrique, ahí está la importancia, y esto es muy importante decírselo a la gente, de que producir alcohol no es algo tan fácil y que puede ser algo muy dañino si no se sabe producir. Por eso, si alguien tiene la aventura de querer producir un whisky o cualquier tipo de bebida alcohólica, y tiene que estudiar, tiene que saber, tiene que tener mucho conocimiento. Y también a veces hay mucha gente que le gusta prohibir. Yo me acuerdo que hace unos años estuvo a punto de salir una ley restrictiva con el tema del alcohol en Uruguay. Como una ley seca, pero no de tomar, sino de producir. Hay que saber. Bueno, ya sabemos lo que pasó con la ley seca, ¿no? Exactamente. Generó todo. Por eso es que en el mundo todavía siguen habiendo situaciones de personas que quedan sin visión o personas que mueren por alcohol adulterado, por alcohol mal producido. Por lo tanto, sí es bueno que se regule, que se controle, es muy importante. Y que bueno, que aquel que se vaya a aventurar en eso tiene que saber lo que está haciendo. Sí, las experiencias de las leyes siempre han sido nefastas, porque se termina haciendo cualquier disparate. No menor que apoya un poco lo que Enrique decía. Por ejemplo, estamos hablando de Uruguay, que es un país mucho más chico, pero Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado sacó su reglamentación para decir lo que es un single malt. Estados Unidos, un mercado monstruoso. ¿Un single malt americano de Estados Unidos o para que un single malt en Estados Unidos? Pero ellos se llaman, se les dice bourbon, ¿no? Es un estilo de vino. Es un estilo de whisky. Son estilos diferentes, pero el bourbon, así como tiene una legislación muy marcada hace muchos años, el single malt no tenía. Y por la cantidad de nuevos productores que hay, el Estado dijo, hay que regular esto porque no puede ser que cada uno te da su libro. Y bueno, recién el año pasado en Estados Unidos hizo una regulación de lo que es un con respecto a los productores, nosotros estamos abocados a tratar de multiplicar los productores de whisky en Uruguay, el artesanal, no industrial. Es fundamental, que es uno de los temas que estamos tratando también por algunas vías de llegar a convencer, de que los análisis no sean tan costosos, porque hacer un análisis de la bebida implica costos importantes, y si nosotros tenemos destiladores artesanales que están pudiendo hacer un whisky en la barbacoa de su casa, para decir, como los que hacían cerveza, hay que buscar formas también que esos análisis que son tan complejos y que los hace solo el LATU sean accesibles para evitar riesgos en los productos que se hacen. Hacer un destilado, y yo siempre comento, los primeros 3 años los destilados tomaba un sorbito y me miraba a ver si se me nublaba la vista o si me sentía mal, porque no tenía cómo probarlo. Vos eras tu propia ratoncito que fue lo que me llevó hasta que no lo llevé y tuve unos anécdotas. Bueno, eso sí, es un llamado, como decía Nino, como decía Fede, es un llamado a la responsabilidad en este mundo de que también la industria también te va a castigar en cuanto a tratar de que vos no puedas sacar tu bebida, porque quieras que no, molesta los artesanales. Pero siempre se pero logra entonces, de alguna manera. Es un tema vidrioso, pero que estamos soñando con cambiar esa Me interesa realidad. conversar con ustedes algo que también abordamos, pero quedó ahí, y es el cambio de hábito de alguna manera, ¿no? O sea, jorobábamos un poco con que Uruguay es de los países que más, que igual es increíble, porque Uruguay no tendría por qué tener tanta tradición
whiskera, por decirlo, o sí. O sea, está bien que hubo ingleses acá, pero tampoco somos una colonia inglesa. Ahí hay mucho de lo que decía Enrique ¿sí? con esta nota que hizo Leonardo Havercorn. Es verdad. Leo hizo, ¿escribió un libro o tiene una nota? Hizo un artículo sobre la historia del whisky que arranca desde cuáles fueron los comienzos de la destilería y por qué ANCAP hacía whisky, una cosa de nadie. Sí, me la acuerdo. Entonces, bueno, ahí él empieza a explicar también que como se empezó a también había muchos destilados de grapa, de orujo, de cosas que generaban bebidas con un problema para la salud. También, entonces el ente decidió transformar ese alcohol que iba a ser para ponerle a los vehículos, transformarlo en whisky, ron. Bueno, existen casos en el mundo de ahí países, sale que seamos tan consumidores. de países que controlan absolutamente el alcohol el Estado, ¿no? Uno es Canadá, por ejemplo, claro, y claro. Solo el Estado lo puede solo producir. No es que solo lo pueda producir. Controla. Tienen el absoluto control, o sea, el Estado le compra a los productores y el Estado se encarga de venderlo. Todo está en manos del Estado. Bueno, pero iba un poco... Hay algo bastante interesante también que justo viene esto de la mano, de que yo siempre mi pregunta fue, ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina, no? Si el whisky primero se popularizó y el Estado empezó a producir, o el whisky se popularizó porque el Estado empezó a producir y lo hizo masivo. En esta nota, Leo Havercorn lo cuenta un poquito más claro, el decir que hay un tema en la historia de la producción de bebidas nacionales, a diferencia de Argentina y otros países, que en Argentina... A ver si la encuentro. Vos andá contándome que voy a ver si encuentro la nota. Una diversificación de bebidas más amplia que la que había en Uruguay. Y en Uruguay, los vinos que se producían a principios del 1900, las cervezas, los destilados, no eran de la calidad que tenemos hoy, ¿no? Que tenemos vinos de una calidad espectacular, no era de esa calidad. Entonces empezó a llegar el whisky de afuera como una bebida que era otra cosa, que la gente lo tomaba y gustaba. Entonces empezó a ver el whisky como una bebida de calidad, como algo rico, como algo disfrutable, y se empezó como a expandir de alguna forma. Lógicamente, una vez que el Estado empieza a producir, se masifica mucho más, pero ya el whisky se había posicionado como algo de calidad, y creo que eso es lo que hace que en Uruguay terminemos siendo tan consumidores de whisky, por lo acotado quizás de opciones, que en los vecinos de enfrente quizás tenían una producción de bebidas mucho mayor, quizás por su herencia italiana o por lo que fuera, que nosotros no teníamos. Ya que hablaron, les digo que la nota se llama Whisky ANCAP, una metáfora del desarrollo latinoamericano, fue publicada en 2009, pero está en el blog de Leo, que si buscan Leonardo Havercorn Whisky aparece de primera. Yo recuerdo haberla leído en su momento, pero la voy a volver a leer porque sí, sin duda, generalmente cuando Leo se mete en estos temas va a estar el fondo, así que ha haber esa historia tan particular. Lo que me interesaba conversar con ustedes y capaz que ahí Nino, Fede, bueno, todos me pueden dar una idea de cómo se está consumiendo ahora en Uruguay, ¿no? Que hablábamos, creo que fue en el corte, ya no sé si fue en el corte o no, en general en Uruguay se consume antes de comer. En el mundo se consume después como Bueno, si uno va a lo que era hace unos años atrás, vos llegabas a un bar de barrio, que cada vez hay menos, tanto en el interior como en Montevideo, y encontrabas a ese parroquiano, nariz roja y cachete colorado, y que estaba a veces desde la mañana y ibas por el bar de tarde y todavía estaba ahí, ¿no? Y era de servirse el farol, que yo le llamo, que es mucho hielo y el vaso lleno de whisky. De hecho, trabajando comercialmente y hablando con dueños de bares y de restaurantes, a veces les cuesta muchísimo entender. Yo trato de que bajen la medida, ¿no? O sea, cuando acá se sirven medidas de 70, de 90, algo que es... 90 mililitros. Sí, que es un disparate, ¿no? Imagínate que en Inglaterra creo Pero si no les protesta. Es de 35 en Inglaterra. Bueno, justamente porque el concepto es ese, que estos vos... son 50 y es bastante. ¿Qué es lo que está cambiando en el mundo? En el mundo está cambiando a que la gente consuma menos, pero de mejor calidad, ¿no? Consuma más variado, busque cosas nuevas, diferentes, tratando de apreciar la calidad del producto, tratando de disfrutarlo y no consumirlo para embriagarse por cantidad. Exacto, o sea, el concepto es diferente, bueno, voy a consumir, pero algo que me dé placer, que lo pueda disfrutar. ¿Está entrando en Uruguay? Y que lo pueda entender. Sí, está entrando en Uruguay, y que se pueda entender. Todavía es un micronicho, pero bueno, cada vez como que va aumentando más eso, porque si vos consumís, llega un momento que ni tan siquiera lo disfrutás de todo. Bueno, Nino, vos que estás en el mundo de la coctelería, cuando hacías un trago bien, bajo todo el paso a paso, las cantidades que te decían,
Este trago está suave. Para ponerle más alcohol. Ponerle más alcohol. Eso es histórico en Uruguay. No, pero este trago está suave. Bueno, yo sería al revés, me gustan más bien suaves, pero sí, entiendo que la gente es esta, y la gente, no, pero está suave. O me dieron la copa de vino con muy poco vino. No, la copa de vino hasta determinado lugar, es así. Vamos a ir a otra pausa, tenemos mucho para hablar. Tengo los vasitos ahí que me llaman mucho la atención y quiero que nos expliquen. Como siempre nos vamos a quedar cortos en la sobremesa, pero ¿saben qué? Que sea un disparador para aprender más del tema. Después tienen el canal de Fede, pueden ir a los cursos y a las cosas que hace Nino y por supuesto ahora empezaste a hacer cursos vos también, Enrique, así que hace un tiempo, así que ahora nos vamos a dar creo que Enrique creo que es el único que hace curso de elaboración en Uruguay, de destilación, digamos. Exacto. Ya volvemos enseguida hablando de whisky, de maltas, de qué consumimos los uruguayos y también de cómo consumir mejor estos productos. Ya volvemos. Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy. Estamos a la sobremesa, estamos hablando de maltas, de cebada, de whisky, de cosas que se están haciendo artesanalmente en Uruguay y que de a poquito empieza a picar ahí el bichito de la curiosidad y algunas personas lo quieren hacer. Y me quedó pendiente hablar con Nino en particular, pero bueno, todos pueden aportar obviamente de un poco en qué se diferencian, ¿no? Esto de tener whiskies de Japón, whiskies de Irlanda, de Escocia, de Francia ahora también. Hablamos del Bourbon o como se pronuncie más americano o norteamericano. Contanos un poquito. Bueno, cada país tiene su particularidad. Partimos de Escocia, que decíamos que bueno que el whisky, el Singlet Malt, es un whisky de malta de una única destilería. Lo más famoso o lo que más se consume a nivel mundial son los blend, que es una mezcla de whisky de malta con whisky de grano. Cuando hablamos de Escocia, siempre el mínimo de añejamiento es 3 años. Hay algo que es muy importante también, que cuando hablamos de whisky escocés y vemos en una etiqueta que dice 10 años, 12 años, todo el whisky que está ahí adentro mínimo estuvo 10 o 12 años. Cuanto más tiempo de guardado, digamos, ¿es un whisky más intenso? Bueno, ¿o qué? Hay una cosa que es fundamental e importante. Primero, lo más importante es lo que nos gusta de lo que esté adentro. Más allá de si una cosa es diferente a otra, si el tiempo, la edad, te puede gustar el de los 3 generalmente años, el concepto del añejamiento, el concepto de que de que el whisky es tiempo, porque está dentro de una barrica y dentro de esa barrica, que en Escocia por ley tiene que ser roble, va a haber una interacción. Entonces se sabe que con ese tiempo y ese intercambio entre el exterior y también parte de lo que es la barrica está quemada por dentro, entonces ese quemado actúa como un carbón, como un filtro de carbón, digamos. Entonces en esa interacción se van perdiendo notas sulfurosas, el whisky se va como haciendo más delicado, más suave. Por eso que siempre se decía que los 12 años era como, el sumum del whisky. Hoy en día hay destilerías nuevas, hay técnicas nuevas, hay whiskies que son sin edad, que se llaman NAS, que son muy buenos y de muy buena calidad y muy ricos. Lo que sí hay que saber que el tiempo ese que pasa en la barrica lo hace más valioso, más costoso. Claro. Porque es tiempo que el destilado está parado, está quieto en un lugar, o sea, no sé, es un tema dinero detenido, y se pierde algo, se pierde esa porción que se llama la porción de Los Ángeles, que se va evaporando. Eso lo había escuchado, depende de la temperatura y la humedad, de si se pierde más alcohol o más agua. Entonces, eso es lo que hace que también el whisky sea muy valioso. Hoy hay muchos estilos diferentes y hay muchos países productores. Yo te traje acá, no sé, por ejemplo, Irlanda, que digamos tiene una gran tradición junto a Escocia. De hecho, se sabe que el whisky nació en Escocia o en Irlanda, pero no se sabe bien a ciencia cierta si nació. Pero hay diferencias entre. Hay diferencias. En algún momento el whisky irlandés estuvo por encima del whisky escocés. Después algunas decisiones que tomaron los irlandeses y algunas cosas, hechos históricos, hicieron que el whisky escocés tomara más preponderancia. Son muy similares en cuanto a la normativa, mínimo 40% volumen de alcohol, o sea,
al momento del embotellado. Las barricas, el máximo de tamaño de barrica 700 litros. En el caso del whisky irlandés se habla mucho del triple destilado, o sea que se destila tres veces, en cambio el escocés 2 veces, pero eso ha cambiado también, hay muchos whisky irlandeses que se destilan 2 veces. Pero en tu paladar, ¿vos te das cuenta? O sea, ¿tu gusto? Hoy se hacen, el whisky es muy versátil y hoy se hacen diferentes tipos de whisky en todos los lugares, ¿no? Entonces vos podés encontrar similitudes como podés encontrar cosas muy diferentes. No hay algo que vos digas específicamente esto caracteriza al whisky irlandés o esto caracteriza al whisky escocés. Durante mucho tiempo en Irlanda no se usaba la turba, que es ese carbón vegetal que se utiliza para secar la malta y que le da ese característica ahumado, pero ahora hay whiskies irlandeses con mucha turba también. Entonces como que se ha ido haciendo muchas cosas con muchos estilos. También ¿y los japoneses que los caracterizan? Japón es muy interesante. Digo Japón porque tienen muy buenos Japón productos, es muy interesante, solamente produce el 4% del whisky que se produce a nivel mundial. Cuando hablamos de Francia, por ejemplo, los franceses consumen mucho whisky japonés, les gusta mucho, es muy buscado. Japón ha sido un país que como que hace las cosas muy premium, o sea, las copia y las eleva. Y hay toda una idea de que el whisky japonés es de mucha calidad y muy premium. Hay whisky japoneses muy interesantes, de mucha calidad, muy premium, hay otros que son más normales y hay otros que no son gran cosa. Como pasa con todo en el mundo. Pero los sistemas, digamos, o las formas de hacerlo son similares. Hay whisky japonés, hay dos tendencias, porque los padres del whisky japonés, Shinjiro Tori y Yamasaka Taketsuru, que fueron los primeros que tuvieron la primera destilería de whisky japonés, digamos. Japón empezó en el mundo del whisky con whisky que venía de otras partes del mundo, que le daban un finish, lo terminaban en barricas, lo embotellaban como whisky japonés y lo vendían. Pero en 1923 se abre la primera destilería de una compañía que se llama Suntory, que es la más importante hoy en día junto a Nikka, que es otra compañía. Y ahí ellos, esas dos personas, uno tenía la idea de hacer un whisky al estilo escocés, porque había estudiado en Escocia y se había casado con una escocesa, Taketsuru, y Shinjiro Tori tenía la idea de hacer un whisky auténtico al estilo japonés. Y hoy en día se encuentran whiskies que son muy japoneses y whiskies que son muy parecidos a los escoceses. Pero por ejemplo, yo qué sé, Kamiki, que es un blend de maltas, acá tenemos otro estilo de whisky. En vez de ser un single malt, que es un whisky de Malta, una única destilería, esto es whisky de Malta, 100% Malta, pero de varias destilerías. Y ese, por ejemplo, a diferencia de Escocia, que te dije que solamente permite utilizar el roble para añejar, en Japón se permite otras maderas. Entonces, ese es el primer whisky del mundo añejado en 3 barricas diferentes. Utiliza roble, utiliza cedro y utiliza sakura, que es la madera del cerezo. Exacto. Claro. Tiene sentido, además, porque en Japón hay sakura. Es sumamente exótico y muy diferente a los whiskies que estamos acostumbrados. Esto tiene notas de incienso. ¿Y esto se consigue acá? Sí. De té negro, plátano maduro, muchas notas florales. Es algo muy, muy raro, digamos, muy diferente. Después tenés whiskies japoneses que se hacen mucho, como Hatosaki, que se hace mucho para lo que es un cóctel que se llama highball, que es con mucho hielo y soda o por ejemplo, yo que sé, un refresco de limón. Igual todos se destacan, tienen un diseño todos muy suave, muy delicado. Después tenés estilos de whisky, por ejemplo, de grano. Esto es un blend grain, que es un whisky de grano de diferentes destilerías de grano, que puede ser cebada sin maltear, puede ser maíz, puede ser otro tipo de grano. No es la malta como la que usa, por ejemplo, Enrique, para hacer su... Exacto. Esos son los whiskies de grano que tienen su carácter interesante también. Vos andás pensando cómo le recomendarías a una persona que tome el whisky, pero quiero escuchar de ustedes qué whisky les gusta. No, se pueden decir marcas, se puede decir lo que quieran o qué tipo y cómo lo toman. Fede. A ver, a mí personalmente me gusta mucho el single malt. Es un mundo que he descubierto ya hace un buen tiempo. De hecho, con Nino, que es amigo, tenemos un grupo donde a veces nos juntamos y compramos entre todos algunos single malt un poco extraños, que no se consiguen mucho, lo que sea, y los probamos entre todos. A ver, el single malt, lo que personalmente encuentro es que tiene una gama de sabores muy amplia. Entonces, que por ejemplo, personalmente el Bourbon lo veo que es más hacia una misma línea, y el single malt vos podés encontrar desde whiskies muy florales, muy frescos, hasta whiskies súper ahumados que no tienen nada que ver uno y el otro. Entonces tenés un espectro de sabor enorme y siempre encontrás algo que te sorprende. Mismo las destilerías, cuando juegan con una barrica de una cosa, barrica de lo otro. Entonces, ¿y cómo te gusta tomarlo? ¿En qué vasito? ¿Con sin hielo? ¿Qué cantidad? Principalmente el vaso, el que está
Nino ya sabe cuál es, así que lo va a levantar. Que es el vaso del Glencairn, que es como el vaso tradicional de degustación. Este es de Cotswolds. Lo único que sabía de Cotswolds es la zona, que es hermosa, pero también tiene buen whisky, parece. Y generalmente me gusta tomarlo sin hielo, porque no perdés información natural del whisky, porque por ejemplo el hielo lo enfría, que lo apaga un poco, te lo diluye, entonces el cuerpo del whisky cambia. Me gusta disfrutarlo más bien sin hielo. A veces se le agrega un poquito de agua. ¿Y en cantidad? No, y en cantidad... ¿Cuántos mililitros? No, y si hacemos para degustarlo así, digamos, quiero probarlo así, bueno, quizás 30 más o menos. Pero en tu casa, Morel, estás un día, llegás, digamos... Bueno, estamos charlando, lo que sea, sí, yo que somos 40, 50 y bueno, y después va viendo cómo se va dando la jornada, claro. ¿Viste? Pero como para empezar eso, sin hielo. Sin hielo, sí, siempre. En vasito chiquito que parece más de coñac o no es la copa, sí, pero ese formato de copa me gusta el mucho. Formato, es cómodo, encontramos muy bien las notas, me gusta mucho. ¿Y bueno. A vos, Enrique? ¿El tuyo? Sí, sin dudas que yo tengo... En casa tengo 28 barricas en procesos con distintos añejamientos. En este momento tengo una barrica que a los participantes del curso les di para probar, por primera vez son los únicos que lo han probado hasta el momento, que ya está cumpliendo 6 años, en una barrica pequeña. Y entonces el tener esa cantidad de barricas con la evolución de los diferentes tiempos que está pasando el whisky en esa barrica, ya me ocupa una capacidad de consumo bastante interesante. Cuando tengo ganas de explorar o de jugar, me encierro, me pongo con mis barricas, saco las muestras y es un disfrute. ¿Y lo tomás sin hielo también? Sí, pero por lo general lo pruebo y tomo una variedad de muchas. Cuando voy a tomar porque es un evento o algo, a mí el whisky en general no tengo... ¿Te gusta probar? Me gusta probar, me gusta descubrir y me gusta saborear. Yo siempre digo, un buen whisky aparte a mí me dura después porque me quedo con el vaso, que parezco un loco porque ando con el vaso, sintiéndole los aromas que ¿Y qué quedaron. Vaso usás? El mismo. Ustedes son todos claros, lo que pasa, pero lo que pasa es que ese otro te conserva los aromas adentro, como que te permite tener pero en una fiesta no te dan esto. No, en una cata sí. En una cata entonces real, lo otro es la experiencia de las catas, que cuando uno va a una experiencia de una cata o realiza alguna experiencia de cata, bueno, es todo un descubrimiento. Lo más hermoso que tiene el whisky, y yo en eso, por lo menos lo que yo le encuentro, lo que más me atrapa, es que no hay dos whiskys iguales. Lo que vos explicabas. No hay dos whiskies. Todo depende iguales. Puede haber una receta y puede haber hasta todas esas y la magia del desafío de sentirse que uno está incidiendo en los perfiles que tienen acá el single malt, el blend o el finish en barrica de coñac, y las diferencias que tienen estos dos whiskies, que en la base pueden ser lo mismo, pero probando esos dos whiskies son dos historias totalmente distintas. Entonces la barrica nos cuenta la historia de cada barrica. Tú preguntabas el tiempo. El tiempo depende mucho de una barrica. ¿Cuántos años puede tener el whisky japonés ese y el color que tiene? En una barrica, eso habla de la historia, de la historia de la barrica. Bueno, puede tener color la barrica, claro. Esa barrica sabemos de que era el que tenía el... Esto es un whisky joven, obviamente. Claro. No pero sé, sabíamos ahí mucho qué tendrá barrica 5 venía. años. Esto es una barrica ex bourbon. Claro. Este estilo de whisky japonés, lo que ellos buscan es un whisky que mantenga mucho el carácter del espirituoso. Entonces no quieren darle mucho carácter de barrica, sino más bien que mantenga la frutosidad que tiene el spirit, digamos, el destilado. Es un whisky, es un estilo de whisky que hacen mucho los japoneses para que tomen con mucho hielo o tomen en coctelería. Eso es lo que, bueno, eso es algo que no hemos hablado. Este estilo de whisky. Eso es algo que no hemos hablado, que nos queda para la próxima, pero cada vez hay más y más divertida la coctelería que incluye el whisky. Vos que preguntabas cómo consumir el whisky. Nosotros como comunicadores nos dimos cuenta con el vino también. No hay que ponerle límites a la gente tiene que consumir las cosas como lo disfrute y como les guste. Entonces, si vos te compras... Ese es siempre el punto de partida. Exacto, para todo. Está bueno tener recomendaciones. No importa si vos te compraste un whisky de 10.000 pesos y lo querés tomar con un refresco cola, no importa, ya estás en todo tu derecho, vos tenés que tomarlo como a vos te guste. Normalmente esta copa, por ejemplo, que elige él, es una copa que fue creada junto a los Master Distiller y los Master Blend para una técnica, una copa de cata técnica, digamos. O sea, es para apreciarle los aromas, el sabor de una manera específica,
no es generalmente algo que vos quizás si vas a tomar con tus amigos en un bar, vayas a tomarlo así, estés analizando el whisky. Es más bien para una cata. Pero, claro, nos acostumbramos a tomar así y bueno, y generalmente lo tomamos también en un bar, lo pedimos así. Después tenés, por ejemplo, este tipo de vaso, que es un vaso Riedel, que es para tomarlo neat, sin hielo, pero en vaso, para aquel que le gusta en vaso. El tradicional en una pero sin hielo. El tradicional es este, divino, que es el estilo old fashion, que es el estilo on the rock que crearon los americanos. Hay algo muy importante con respecto al hielo. Si te gusta tomarlo con hielo, tomalo con hielo, no hay ningún problema. Pero fíjate que si el hielo contiene cloro, o no es un agua sumamente pura, vos le vas a agregar cloro a tu whisky. Entonces lo mejor es que tengas un buen agua, etcétera. Otra cosa que me pasaba muchísimo en el bar, venía la gente y me decía, dame un cubito chiquito porque no quiero que se me agüe. Y el efecto es totalmente al revés. Si yo tengo este vaso con whisky se derrite más rápido. y pongo un pedacito de hielo ahí adentro, se derrite enseguida, se va a convertir en agua y no va a enfriar. Por lo tanto, para enfriar se necesita mucho hielo o una roca grande. Sí, que ahora te venden son como unas bolas que se hacen en el ahora se encuentran por todos lados. Y lo otro a veces que recomendamos es el que quiere que le ponga, por ejemplo, no sé, esto es una pipeta, pero lo pueden poner con lo que quieran, un chorrito de agua al hielo, que lo que hace es el mismo efecto de cuando llueve, que nosotros decimos hay aroma lluvia. Bueno, el agua lo que hace es eso, libera moléculas aromáticas y le baja un poco la intensidad. ¿No? Además, por ejemplo, hoy en día vienen whiskies que son, no sé, por ejemplo, nosotros traemos un Cotswold Reserve que es 50% volumen de alcohol. También por eso hay que concientizarse en que las medidas no pueden ser de 90 o de 70, porque un whisky de 50 está bien con que tomes una medida de 25 o de 30. O sea, ya es más que suficiente. Y hay whiskies inclusive con más volumen de alcohol. A ver, este mundo es inabarcable, obviamente, en un programa, pero me encantó empezar a aprender del tema. Voy a probar, no tengo pero voy a buscar alguno de estos. Y creo que está muy bueno que ustedes también hayan aprendido de estas tres personas. A los tres, muchísimas gracias. Porque siempre está bueno descubrir este tipo de cosas, ¿no? Y consumir de la mejor manera posible, en este caso, el whisky, ya sea nacional, importado. Para mí fue una novedad conocer a Enrique y su whisky, así que felicitaciones. Gracias. Ahí tienen sus tres tipos de... Dijiste que eran un single malt, un blend. Un blend y uno con barrica de... un single malt con finish en una barrica de coñac francés. Tremendo. Bueno, ya saben, todo esto queda en un ratito online en el sitio web de Radio Mundo, en Spotify, en YouTube, así que pueden escucharlo más tranquilos, pueden compartirlo. Seguramente a los tres los encuentran en redes sociales, a Fede obviamente por su canal de YouTube. Nino, ¿vos tenés algo? Nino usan el Instagram, sí. Y mira, voy a aprovechar, ya que te gustó este vasito de Riedel, te lo voy a dejar de obsequio. Muchas gracias. Y la copita Glencairn también, así te queda. Así empezás en el mundo de... Me van a hacer, a mí que me gusta todo, y ahora era lo último que me faltaba, ahora me dieron ganas de probar todo esto, voy a empezar. Muchísimas gracias. Por supuesto te vamos a dejar. Mirá, tenés muchas gracias, tengo whisky para esta noche. El uruguayo que que tiene acá es el que tiene el finish en barrica de coñac, por eso está especificado en esta etiqueta, y este es el single pero malt. Pero vos decís que empiece con este. Este es el single malt clásico. Yo te recomiendo que arranques con suavecito, y que lo vayas probando. Tranquilo. Yo voy a empezar y después le voy a contar por Instagram cómo me va. Seguramente me va a ir muy bien porque me faltaba a mí todo este conocimiento. Enrique, ¿vos tenés redes? Single Malt Uruguayo. Single Malt Uruguayo. Así que todos pueden informarse un poco más o preguntarles directamente a ellos, que siempre seguramente deben estar mirando. Les dejamos muchas recomendaciones, no solamente de whisky, también de lecturas, de vinos del mundo, ya nos dijiste que tienen muchas de estas cosas. Así que, señores, a adentrarse en el mundo del whisky bien concebido. O sea, no los faroles, y sí a la calidad y a disfrutar de todos estos productos. Muchísimas gracias a los tres por este tiempo. Salud, realmente aprendimos muchísimo, y ustedes que tengan un muy buen fin de semana. Después me cuentan cómo les fue con esta experiencia del whisky. Que pasen muy bien y nos reencontramos el viernes que viene. Todos nuestros contenidos están disponibles en nuestra web radiomundo.uy.